Buenas noches, mis queridos hermanos. Que la paz y la bendición de Dios esté sobre todos nosotros, los que estamos aquí y los que están en sus hogares. Primer miércoles de este año 2021 y es una bendición que aún estamos de pie. Una bendición que hemos sobrepasado un 2020 que fue algo muy tormentoso para toda la humanidad. Y qué bueno que Dios, por su gracia, por su misericordia, por su amor, aún nos mantiene a nosotros aquí, alabándole, bendiciéndole y sirviéndole también en nuestra congregación. En esta noche, mis hermanos, le traigo un mensaje que lleva como título La carne contra el espíritu. Vamos a estar leyendo en Gálatas 5, 16 y 17. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y a esa última parte ahí yo quisiera que hagamos, ustedes lo subrayen ahí, que no hagáis, para que no hagáis lo que quisierais. A lo largo de nuestra vida, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar oposición en lo que hagamos, en lo que emprendamos. Siempre vamos a encontrar personas que se antepongan ante nuestras ideas, nuestros pensamientos, ante cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Y eso es bueno, porque en cierto modo eso hace lo que es un equilibrio en nuestras vidas. Eso nos ayuda a nosotros a ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, aún a ser hasta mejores profesionales, porque llevamos una batalla, llevamos una lucha. Ya sea a veces nuestros hijos que se anteponen entre nosotros, o sea, porque quieren desobedecernos, ya sea con nuestras parejas igual, a veces no entienden nuestra visión o nosotros no entendemos la visión de ellos, y siempre hay una lucha, es como si fuera algo, como entre el bien y el mal, y siempre desde el principio, o sea, siempre ha sido así, ha existido. Si nos remontamos hacia el principio, Satanás se antepuso ante Dios y por eso fue desterrado del cielo la tercera parte de los ángeles conjuntamente con él. Y Satanás vino aquí al mundo aun cuando todo estaba desolado y estaba vacío, vino a morar acá, fue desterrado acá hacia la tierra. Nosotros, desde que fuimos creados para alabar a Dios. Fuimos creados para bendecir al Señor, para obedecerle. Si nos remontamos hacia el principio, en Génesis 1, 26 y 27, leemos lo siguiente, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Dios. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando y lo que estamos predicando? La carne contra el espíritu. Si vemos, Pablo inicia en el versículo 16 dice que debemos de andar por el Espíritu para que no satisfagamos los deseos de la carne. Y desde el principio, como le dijo, Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, para que hagamos trabajo aquí en la tierra. Pero también Dios puso un límite al hombre. O sea, ¿qué le dijo? Que de todo árbol, o sea, del huerto, podía comer menos del árbol de la vida. Cuando Dios creó eso, puso un límite, o sea, puso una barrera. Puso algo ya que al hombre
no debía hacerle algo atractivo. Pero si vemos en Génesis 3, del 6 al 7, ¿qué sucedió ahí? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces ahí inicia, mis hermanos, esa batalla entre la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció al mandato de Dios. Fueron abiertos sus ojos. Ya esa inocencia que había en el hombre ya se cayó, ya desapareció. Entonces, ¿qué viene ahora? Vienen los deseos de la carne. Ya vieron ellos anteriormente que andaban por el huerto, andaban por el jardín, desnudo, y ninguno de los dos podía ver eso, o sea, porque no había esa atracción así, tanto en lo físico. Aunque ellos sí tenían suyo, pero que no había como esta ahora, esa malicia, esa maldad. Y inmediatamente comen del árbol. Ellos pueden ver ya tal y como eran ellos, o sea, tal su forma física. Inclusive dice que ahí pudieron ver y se conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que hacer delantales de hojas de higuera. Pero qué bueno que Dios, ese es un Dios de amor, y Dios es un Dios de misericordia. Y siempre tiene una respuesta o tiene una salida para cuantas veces el hombre caiga. Si leemos en Efesios 2:10, vamos a ver aquí que Dios revierte, o sea, lo que se perdió. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Fíjense ahí como dice, hechura suya. Y si vemos en Génesis 1:26 dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, en Génesis 2:10 dice, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Pablo? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? O sea, que aunque nosotros tenemos una herencia pecaminosa, o sea, por nuestros padres, o sea, por Adán y Eva, o sea, Dios mandó a Jesucristo, ¿para qué? Para que esa herencia pecaminosa se revertiera en Cristo y nosotros podamos luego, aunque estemos en este mundo, podamos vivir por el Espíritu, podamos andar por el Espíritu y hacer que esas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Si nos fijamos, si vemos, hermanos, en el versículo que leímos, en Gálatas 5:16, vemos acá que hay una lucha, o sea, entre la carne y el espíritu, o sea, ellas se anteponen ante nosotros. Entonces, si nosotros nos imaginamos que estamos en un ring, el público es el mundo, o sea, es nuestro entorno, lo que nos rodea. En un lado, a la derecha, puede estar la carne, puede estar el espíritu, igual a la izquierda, cualquiera de los dos. Pero no lo voy a poner de que el bien a la derecha y el mal a la izquierda. Está en el cuadrilátero, ahí está la carne y el espíritu. ¿Y quién está al otro extremo? Nosotros. Nosotros somos el árbitro. Y hermano, mire, nosotros somos el referee, el juez o el árbitro. O sea, ¿quién decide cuál de ellos dos va a ganar en nuestras vidas? Somos nosotros que le podemos levantar la mano a la carne en un momento o la mano al espíritu en otro. Somos nosotros, o sea, que decidimos cuál de ellos dos va a ganar. Y esa lucha, esa batalla está desde que usted nace. Desde que usted nace, ya esa batalla viene con usted. Ya sea que usted va a crecer y va a tener esa batalla, porque aunque usted lleva esa herencia pecaminosa, somos hechos, o sea, a imagen de Dios. O sea, el bien también mora en usted.
Por eso es que el Espíritu Santo no puede alcanzar, porque nosotros tenemos esa parte de ese ADN de Dios, que somos creados, somos hechos a imagen del Señor. Y como le dije, tú eres quien le puede levantar la mano a la carne en cierto momento, y se puede dar, porque aunque nosotros somos cristianos y el Espíritu Santo nos redarguye, nosotros tenemos el libre albedrío para hacer el bien o para hacer el mal. Y usted puede decir, ¿y cómo yo siendo cristiano le puedo fallar a Dios? Bueno, hermano, porque Dios a usted le da esa libertad. Dios a usted le dice, Dios a usted le da la libertad de hacer el bien o hacer el mal. Ya eso está en nosotros. Esa batalla está en nosotros, porque en cierto momento nosotros nos hacemos hasta de la vista gorda para hacer el bien, como dicen, o sea, no lo vi. Claro que tú lo viste. Inclusive hasta el Espíritu Santo te puede mover, te puede tocar para que tú lo hagas, más sin embargo tú no lo haces. Y muchas veces nosotros hacemos el bien a personas, o sea, por decir me cayó bien, él es una persona agradable, la empezamos a clasificar, empezamos a tachar hasta las personas que podemos ayudar. Y si vemos acá en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, lo que nosotros queramos, esa batalla está entre la carne y el espíritu. Pero somos nosotros, como le dije, que le podemos levantar, darle la victoria un momento a la carne y en otro momento se lo podemos dar al espíritu. Pablo lo explica mejor en Romanos 7:15. Si leemos Romanos 7:15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. O sea, ¿qué es lo que yo no quiero? ¿Por qué lo hago? O sea, ¿por qué me gusta tener conflicto, pelea? ¿Por qué quiero tener el control de las cosas? O sea, muchas veces esos son deseos que vienen de la carne. Creamos un conflicto, ya sea aquí dentro de la iglesia, ya sea dentro de un ministerio, ya sea contra los pastores, contra un líder. Por hacerlo, hermano, simplemente por dejarme sentir, o sea, o llamar la atención. Igual creo pleitos o simplemente tener el control, porque si no soy yo que mando, que hago las cosas, o sea, las cosas no se van a hacer bien o las cosas no van a funcionar bien. Si vemos también en el versículo, en el mismo de Romanos 7:19 y 20, Pablo dice lo siguiente. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, hermanos, esta batalla que nosotros tenemos, fíjense que él dice que el bien que él quiere hacer el bien, pero no lo hace, sino que lo que él quiere hacer, el mal. Muchas veces nosotros perdemos el control con algo tan sencillo, así es a veces con nuestros hijos. A veces ellos nos hacen perder la paciencia o no son obedientes. Uno tiene que llamarlo 3, 4, 5, 6 veces, porque a veces se distraen cosas, y aunque uno no quiera, tiene que aplicar lo que es una disciplina a nuestros hijos. No lo ven eso bien. Ellos creen que nosotros somos personas malas, personas que no lo queremos, o sea, personas que muchas veces le damos por darle, y no es así. O sea, nosotros queremos que las cosas se hagan bien. Nosotros queremos que ellos sean personas de bien, pero ellos se contraponen contra eso. Entonces, hay que disciplinarlo. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Que él quiere hacer el bien, pero no lo hace. Dice, y si lo hago, no quiero. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros siempre debemos de procurar hacer el bien, sin importar cuál sea la persona.
sin importar, o sea, si me cae bien, si me cae mal, si es gordo, si es flaco, si es cristiano, si no es cristiano, si es dominicano, si es un extranjero, o sea, no podemos nosotros clasificar. Y esa batalla que nosotros llevamos dentro, debemos de ganarla siempre con el bien. No le voy a decir que nosotros siempre vamos a andar en una vida de santidad, porque no es posible. Aunque no es difícil, pero nosotros siempre debemos de procurar vivir en paz con Dios y con los hombres y hacer el bien. Arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestras faltas. Vamos a ver este ejemplo del buen samaritano en Lucas 10 del 30 al 36. Dice lo siguiente: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuidádmelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, vemos aquí, hermanos, que hubo un hombre, o sea, iba en un trayecto, lo agarraron unos ladrones, lo dejaron tirado por medio muerto, y pasaron 3 personas. ¿Quién fue el primero que pasó? Pasó un sacerdote, o sea, un hombre de Dios, un hombre que debe de ser llamado a misericordia, sin ver, o sea, sin importar que sea un extranjero que estuviera ahí, que fuera un gentil, que fuera, o sea, quien sea, tenía que ser llamado a misericordia, o sea, tenía que hacer que el Espíritu Santo, o sea, que moraba en él, tenía que hacerle ver, tenía que moverlo a él. Aunque él anduviera en una misión, aunque él ya fuera jueves, casi viernes, para llegar al viernes, o sea, debió de ser llamado a misericordia, o sea, para atender a esa persona que estaba en el camino, que estaba casi medio muerto. Pero ¿quién pudo más? Pudo más la carne, o sea, el espíritu, o sea, por más puede ser que lo haya contrictado, puede ser que lo haya movido, pero decidió no tocarlo. Decidió él seguir de largo, o sea, esa batalla que me imagino que estaba en ese momento. A lo mejor él lo vio que respiraba, o que no se movía, o lo vio muerto, dijo, bueno, ya esta persona no tiene esperanza, y siguió su camino. ¿Cuál fue el segundo que lo vio? Un levita, o sea, un cantor del Señor. Otra persona también, que debió haber sido llamado a misericordia. Porque Dios muere en esa persona, o sea, un sacerdote, un levita. Tienen que estar en plena comunión con ¿quién? Con el Señor. O sea, deben de estar en un nivel, o sea, en un grado, o sea, de espiritualidad, o sea, más alto, o sea, que cualquiera de los que ahora ya sea de un hermano que visita una iglesia o de ese entonces de un creyente. Entonces, igual, ¿qué hizo? Llegando cerca, dice, de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Le dio el pase del torero. ¿Qué vemos aquí luego? La tercera persona, un samaritano. Y aunque es samaritano, pero para los que no lo saben, los samaritanos también, aunque no eran judíos, tenían como padre a quien Abraham, porque si vemos la historia de nuestro Señor Jesucristo y de la samaritana, a quien ellos tenían como padre, a quien ellos adoraban, Abraham. O sea, quiere decir que ellos
también, o sea, seguían a Dios. Porque ¿de quién era amigo Abraham? De Dios. Entonces, ¿qué dice el versículo 33? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a qué? A misericordia. Que me imagino yo que el Espíritu que moraba en él, aunque todavía el Espíritu Santo no se había definido ahí sobre nadie, pero como le dije, nosotros somos hechos y creados a imagen de Dios. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando dijo hagamos, ahí estaban ellos tres. O sea, ¿qué dijo? Y fue movido a misericordia. Y acercándose vendó que sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabagaldura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, ahí me imagino yo que él lo vio. No sé si a lo mejor movió un pie, esa persona movió un brazo, pero no sé, eso yo me lo estoy imaginando, pero esa persona fue llevado a misericordia. Quiere decir que el espíritu que mora en él, que moraba en él, lo movió. Dijo, ve, acércate a esa persona, mira a ver, atiéndelo. Entonces, esa batalla ahí, ¿quién la ganó? La ganó el espíritu. Mientras tanto, en los otros dos, en el levita y en el samaritano, ¿quién la ganó? La ganó la carne, o sea, porque ellos no estaban viendo, o sea, que debían hacer un servicio, sino a lo mejor ellos anteponieron, o sea, antepusieron lo que tenían, ya sea su investidura o ya sea la posición que tenían dentro de lo que era, podemos llamarle así, en el organigrama de las cosas de Dios, o sea, se vieron por encima de ellos, pero ¿qué fue lo que pasó en ellos? Que la carne pudo más, o sea, que lo espiritual. Pero viendo aquí en el samaritano, lo espiritual prevaleció. Esa batalla, ¿quién la ganó? La ganó el espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Que siempre prevalezca, o sea, el Espíritu Santo de nuestro Señor, o sea, que more en nosotros, que viva en nosotros. O sea, que nosotros en nuestra iglesia, en nuestra congregación, podamos andar y vivir por el Espíritu, pero también en nuestras casas, también en nuestros trabajos, también con nuestros vecinos, también con nuestro entorno, que ellos lo puedan ver, que ellos lo puedan palpar, no solamente aquí, porque nosotros tengamos un cargo dentro de la iglesia, no puedes romper un plato y todo está bien, aleluya, gloria a Dios. No, hermanos, o sea, hagamos el bien siempre, que esa batalla, como dije, imaginémonos siempre que estamos en un ring, que estamos en un cuadrilátero. La carne de un lado, el espíritu del otro lado y nosotros somos ese referee, somos ese juez. Y aunque se entren a trompada, que la carne le dé un derechazo al espíritu, el espíritu le dé un gancho, un uppercut a la carne, o sea, y caigan derribados los dos en la lona, somos nosotros que le damos la victoria a uno de ellos. Somos nosotros los que decidimos quién va a ganar en nuestras vidas. Y si Jesucristo vive en nosotros, que Pablo lo definía muy bien, o sea, esa batalla, o sea, que aunque él quería hacer lo bueno, no lo hacía más que lo atraía a hacer el mal. Como le digo, no es fácil, hermanos, muchas veces dirigir personas, estar con personas, liderar personas, porque a veces uno quiere, o sea, hacerle que ellos entiendan las cosas, o sea, ya sea como dicen, hasta por la fuerza, pero no es así. Porque ellos mismos, en vez siempre vamos a encontrar uno dentro del grupo que no quiere cooperar, que lo que quiere siempre es llevar la contraria, ya sea porque no se sepa expresar o porque no sepa decir qué es lo que no le gusta, qué es lo que no le agrada, y simplemente cómo él lo hace, actuando en rebeldía. Él actúa en rebeldía y él cree que con eso, o sea, está expresando lo que quiere, pero no, lo que está haciendo un daño. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer si algo no está bien donde nosotros estamos o donde nosotros con quien estemos? Es hablar, mis hermanos. Si usted no habla, si usted no dice, si usted no expresa lo que usted quiere, nadie lo va a entender, nadie lo va a comprender, y para la otra persona todo está bien. Entonces nosotros debemos de hablar, debemos de expresar lo que nosotros queremos.
Porque yo estoy seguro que si esa persona que relata del buen samaritano, si podía hablar, él iba a pedir ayuda, iba a pedir que lo socorrieran, porque estaba en peligro, estaba en problemas, mas sin embargo no lo podía hacer. Pero fíjense cómo el Espíritu se movió a ese samaritano a que haga el bien. O sea, y ahí es que nosotros debemos de mirar siempre a hacer el bien, sin importar quién sea. Vuelvo y le digo y le repito, no vean, o sea, a una persona, no, porque no me cae bien dentro de la iglesia, porque él no habla, porque él es tímido, porque él no se no socializa con nosotros, no, mis hermanos. Siempre que usted tenga la oportunidad de hacer el bien, que venza el espíritu por encima de la carne. Ya para despedirme, hermanos, lo voy a dejar con este versículo. Gálatas 5:25 dice que si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. O sea, que sea el Espíritu Santo que guíe nuestros pasos, que sea el Espíritu Santo el que reine en nuestras vidas. Yo sé que no es fácil, mis hermanos, sé que es difícil, porque muchas veces nos encontramos con personas o nosotros también queremos imponernos sobre personas y no es fácil. O sea, pero siempre nosotros debemos de mirar hacia arriba, mirar a Dios. ¿De qué pudiera haber hecho Jesucristo en un momento así? O como dicen, o asado. O sea, que sea Dios, o sea, que gane, o sea, que sea Dios, o sea, que la otra persona vea que aunque me han herido, que aunque me han hecho el mal, que aunque me han lacerado, pero mis principios, o sea, mis principios que están basados en la palabra de Dios, en esta palabra, en esta Biblia que está acá, o sea, no hay mal, o sea, que lo pueda torcer, no hay mal que lo pueda doblar, o sea, no me puede doblegar, sino que el Espíritu que vive en mí, que mora en mí, ese nuevo hombre que debe de ir creciendo, que está dentro de mí, que está dentro de mí, sea el que prevalezca y sea el que le dé la victoria. A ese sea el que yo levante las manos. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Vamos a despedirnos con oración. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo honor, todo reconocimiento, Señor. Te damos gracias, Padre, porque aunque hay una batalla en nosotros contra la carne y contra tu Espíritu Santo, Padre Santo, gracias te damos porque somos hechos y creados a imagen tuya, Señor. Gracias, Padre, porque llevamos ese gen, Señor, en nosotros, que es tu Espíritu, Padre, Señor, quien es que nos redarguye a nosotros, mi Dios. Quien es, Señor, quien nos dice, Señor, quien nos dice las cosas que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Que nuestra carne, Señor, no se anteponga, Señor, ante nada, mi Dios. Pero para eso, Señor, tenemos que tener una relación contigo. Para eso, Señor, debemos, Señor, de orar, Señor. Para eso debemos de leer tu palabra, Señor. Para eso, Señor, tenemos que vivir la vida, Señor, que tú viviste, Padre Santo, Señor. Que aún, Señor, nosotros siendo pecadores, Señor, aquí en esta tierra, Padre Santo, Señor, te abofeteamos, Padre Santo, Señor, te escupimos, Señor, te crucificamos, Padre, Señor, pero de tu corazón, de tus labios, lo que salió fue, Padre, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Aún en este momento de dificultad, Señor, que tú viviste, de agonía, Señor, el Espíritu prevaleció y el Espíritu fue quien ganó, Padre Santo, porque solamente con tu decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Sabemos, Señor, que tú naciste y, Señor, y fuiste creado por Dios, Padre. Y viniste de Dios, Padre. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga a mis hermanos y hasta una próxima. Espero en Dios que todos estemos bien en nuestros hogares, que todos podamos seguir este protocolo, hermanos. Sabemos que esta pandemia se ha tornado, se ha vuelto más agresivo, o sea, en nuestro país, por personas que han sido irresponsables, que han querido burlar a las autoridades el toque de queda, pero nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos siempre de poner el ejemplo. Solamente salgamos a lo necesario, solamente estemos en la calle si debemos
de buscar algo. De lo contrario, hermano, estemos en nuestra casa, alabando también al Señor, sirviéndole al Señor, estando en contacto con nuestros hermanos, con nuestros líderes y con nuestros pastores. Que la gracia de Dios esté sobre todos nosotros y que nos siga cubriendo de esta pandemia hasta que llegue la vacuna, hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente y que la paz de Dios esté sobre todos nosotros. Hasta la próxima, mis hermanos.